grabar en este computador. Bueno, creo que ya se está grabando, sí. Entonces dejemos por aquí el chat. Sí, examen Universidad Nacional. Igual a ustedes les tocó chévere porque fue con ICFES, ¿no? Que entraron. Puntaje ICFES. ¿Qué va, profe? Se salvaron del No, examen de admisión, ¿no? no, de segundo semestre. Yo sí. Ah, bueno, ahí usted sí de malas, pero creo que la mayoría Pero tuvieron habemos como... unos con punta guardado, pues. Bueno, listo. Reingreso. Ah, no, ahora ninguno. Bueno, en fin, vamos a empezar. Entonces, intersecciones de líneas y planos. Como les dije, hay cuatro tipos de Profe, qué pena, intersecciones. Sí, profe, señor. qué pena interrumpirlo, podría. Bueno, no, pensé que no está grabando, lo siento. Sí, ¿a usted les aparece que estoy grabando? Sí, ¿cierto? ¿O no? ¿O no les No sé, notifica eso? a mí no me aparece, a mí no Sí, me aparece. a mí sí me aparece ahí Ah, me aparece grabación. como un puntico, ¿no? A mí me Sí, sí, aparece un sí. puntico titilando. Yo Ujú. asumo que esa es la grabación y pues siempre ha sido así y siempre se termina, cuando termino empieza a, a generar el video. Entonces, como les dije, hay interacciones. Hemos visto bastantes interacciones entre líneas. Generalmente, o sea, dibujo, esta geometría descriptiva nos sale líneas, puntos y planos. No sé si ya se han dado cuenta, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de interacciones entre ellos. Entonces ya vimos las interacciones de mínimas distancias, que básicamente es interacciones entre líneas y puntos o entre líneas, ¿sí? Cuánto está alejada una de la otra respecto al plano que yo considere, si es plano horizontal, vertical, todo el asunto, ¿sí? Ahora vamos a ver las intersecciones que hay entre líneas y planos. Como les dije, entonces hay intersección, ya vimos intersección línea-línea. Ahora hay intersección línea-plano, intersecciones entre planos, intersecciones entre planos y poliedros y entre poliedros. O sea, hay cuatro intersecciones, cuatro categorías de intersecciones. Aquí vamos a ver dos y yo les comparto material para que vean las otras dos. ¿Entendido? ¿Por qué vemos estas y no de pronto las otras? Porque esta es la que más les sirve para el proyecto. Ustedes en una parte tienen que hallar un ángulo diedro, creo. Entonces, bueno, yo sí considero eso acá. Sí, sí está. Si se dan cuenta, la presentación es cortica, son 11 diapositivas nomás. ¿Listo? Entonces, vamos a ver intersección línea-plano, intersección de planos y relaciones de ángulos. Bueno, entonces veamos primero la intersección entre líneas y planos. No sé si se acuerdan antes, para hallar mínimas distancias, ¿qué métodos había? ¿Se acuerdan? El método, no, el método punto y el método plano, ¿no? Exacto. Es muy parecido. Acá, aquí también vamos a tener dos métodos de, para hallar las intersecciones. Entonces aquí ya está el ejercicio solucionado. Permítanme, yo hago las respectivas líneas. ¿Dónde es que se modifica esta cosa acá? Listo, en este. Por aquí, vamos a dejarlo por acá. Entonces a ustedes como les entregan un ejercicio. Les entregan un ejercicio de esta forma. El plano azul. Recuerden que un plano generalmente y por facilidad se representa como un triángulo, porque es la mínima cantidad de líneas que yo necesito para formar un plano, ¿sí? Pero hay planos redondos, hay planos que son un hexágono, un rectángulo, un cuadrado, ¿listo? Pero pues en geometría descriptiva generalmente todo se lleva a triángulos. Bueno, y por aquí cambiamos de color, hagámoslo con un verde. Listo, entonces a ustedes les entregan este ejercicio así. Y les dicen, bueno, por favor, halle la intersección. Olvídense de esto. Por el momento, olvídense de esta parte. Entonces, les dicen halle la intersección. Entonces, ¿qué es hallar la intersección? Es el punto donde la línea atraviesa el plano, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Pues ese punto. El método del perfil, como su nombre lo dice, y es muy intuitivo, es llevar el plano a una vista de perfil. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Pues como lo llevamos haciendo casi todo el semestre, ¿sí? Hacemos que tenemos que llevar el plano a verlo como un perfil. ¿Cómo llevo yo el plano a verlo como un perfil? Pues trazo una línea horizontal, ¿cierto? Que es esta que está acá.
la proyecto de tal forma que la vea en verdadera longitud. ¿Sí? Cuando veo esa línea, esa línea que pertenece al plano, es la línea VD, que pertenece al plano ABC, ¿sí? Cuando la veo en verdadera longitud y hago una vista perpendicular a ella, ¿qué obtengo? El plano visto como, pues, de perfil, ¿cierto? Entonces estoy viendo el plano de perfil y obviamente tengo que proyectar también la línea. ¿Sí? Entonces, básicamente necesito una vista auxiliar en la cual yo vea el plano de perfil. Si se acuerdan, la forma más fácil de ver un plano de perfil es hacer la línea horizontal acá. ¿Por qué es esta fácil? Se lo recuerdo porque me permite hacer la proyección en el plano horizontal sin necesidad de tomar terceras distancias, sino me sale de una vez por la intersección. ¿Listo? Entonces ya hallo este punto P. Este punto P es lo que yo en realidad, muchachos, estoy buscando. ¿Sí? No sé si esto me permite hacer este punto P. Ese es el punto de interés, porque ese es el punto de intersección entre la línea y el plano. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces proyectar ese punto. Tengo que proyectar ese punto. ¿Sí? Ya hallé el punto. Ahora lo devuelvo y lo proyecto acá y lo proyecto acá. Entonces uno diría, listo, ya está encontrado, ya se encontró el punto. Ahora tengo que aplicar algo que vimos hace un tiempito y es las reglas de visibilidad. ¿Qué me dicen las reglas de visibilidad? Pues básicamente es decir quién se ve primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues aquí yo ya vi el punto de intersección, pero pues como estamos hablando de algo en 3D, yo lo tengo que ver, pensar en 3D. Entonces van a haber líneas visibles y líneas invisibles. ¿Cómo se aplica eso? Se aplica muy fácil, en teoría muy fácil, si ustedes conocen el concepto de ISO A e ISO E. O sea, aquí uno sabiendo que esto es ISO, ¿qué sistema es este? Y se va. Exacto, horizontal arriba y frontal abajo, entonces es ISO A. Entonces yo ya sé cuál es el orden de ISO A, ¿cierto? Observador, objeto, perdón, observador, plano, objeto, ¿cierto? Entonces lo que yo vea primero es lo que va plasmado en el plano, ¿sí? En ISOA es al revés. Lo que yo vea de último es lo que es lo que va de primero. ¿Entendido? Entonces acá se utiliza algo que se llama las líneas de intersección. O bueno, los puntos de intersección. O sea, aquí uno por defecto, como esto es una vista de perfil, uno diría, ah, bueno, se ve primero como esta porción PM, ¿sí? Sobresale del plano, entonces esa porción es visible. Entonces uno diría, esto es visible, esto es invisible, toda esta porción de acá, acá es invisible y pues aquí también es visible. ¿Sí? Y aplica para aquí. Entonces todo esto es visible y esto es invisible y aquí vuelve a ser visible por la vista auxiliar. Pero hay veces uno no tiene una vista auxiliar, como en el plano que vamos a ver ahorita. Entonces utiliza algo que se llama los puntos de cruce, los puntos de intersección. ¿En qué consiste eso? Entonces yo encuentro un punto de intersección cualquiera. Entonces, digamos, yo quiero este punto de intersección MP con CB. Lo que hago es llevarlo a la siguiente pista. Ya les muestro cómo. Entonces encuentro esa línea, ese punto, y me voy para abajo. Y con el que me encuentre primero es el visible. ¿Listo? En ISO A. Con el que me encuentre primero en ISO E es el invisible. ¿Entendido? Entonces aquí tengo este punto de cruce entre MP y CB. Hago una proyección como si fuera a proyectar ese punto abajo y resulta que me encuentro primero con MP y vean dónde está. Como me encuentro primero con MP significa que es visible MP. ¿Sí me entendieron? En ISO es al revés. En ISO es con el que me encuentre primero
es el invisible. O si lo quieren hablar de otra forma, el que me encuentre después es el visible. ¿Sí? ¿Preguntas? Si entienden eso, ya entienden todo de aquí en adelante. Muchachos. Entonces hagamos pregunta virtual. Urna virtual, pregunta del día. ¿Entendieron? Entonces aquí ya saben, lo voy a limpiar. Chulitos si entendieron, X si no entendieron. Si no entendieron no pasa nada, lo volvemos a hacer. Bueno. Entonces veo que solo han participado 6, 5. Entonces Maldonado no ha entendido y Garcés Nieto no ha entendido. Listo, no pasa nada. ¿Pero por qué las quitan? Bueno, Garcés cambió la X por un chulito. Y los demás, Camargo, Quinayas. Ah, bueno, Quinayas dice que no. Ok. Morales, Camargo, Diego, Piñeros, Tom, Osorio. Sí, profe, está claro. ¿Sí? Ok. Entonces Duley dice que no. ¿Qué parte no entendiste, Duley? Y volvemos a revisarlo. La última, profe, la del punto de intersección. Listo. O sea, la visibilidad. Sí, Ok. Entonces, ¿se acuerdan lo de un punto de cruce y un punto de intersección? ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Qué es un punto de cruce y un punto de corte? Perdón, es la cuestión. Punto de cruce y punto de corte. Anotémoslo por aquí. Esto me permite ingresar texto, sí. Entonces, un punto de cruce es una intersección imaginaria, por así decirlo. ¿Sí se acuerdan? Imaginaria, ¿por qué? Porque aparece en una vista, pero en la otra no aparece. Y un punto de corte es igual a intersección real. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo dos líneas, esto si quieren lo volvemos a hacer. Cuando yo tengo dos líneas, ¿sí? En el plano horizontal, ¿sí? Cuando yo tengo dos líneas y el punto de cruz y el punto ahí, como todavía no sabemos si es punto de cruz o punto de corte, entonces es un punto común. Y si el punto común se proyecta, uy, bueno, ahí quedó torcido, pero bueno, si el punto común se proyecta en ambas vistas, entonces decimos que es un punto de corte, ¿sí? Porque es una intersección real de las líneas. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vimos intersección de líneas con líneas. Y si el punto de cruce, y si el punto común resulta que no aparece en las dos vistas, entonces usamos por aquí, borramos esta. Si resulta que esta línea no, en realidad van así, y aquí en realidad, y están así es por una proyección del espacio, pero cuando yo hago proyección de ese punto, pues no hay ninguna intersección como tal, no se cortan, sino era netamente por la posición en que me ubico para ver las líneas, entonces resulta que ese punto común es un punto de cruce, porque es una intersección imaginaria. ¿Listo? Entonces aquí pasa lo mismo. Aquí yo busco cualquier intersección imaginaria. ¿Por qué? Porque la única intersección real es esta, la P. Pero ese punto P no me está otorgando la información de cuál es visible y cuál es invisible. De pronto yo por defecto, como les dije, yo ya puedo decir, no, la parte visible es MP, porque yo ya sé que estoy trabajando en un sistema ISO-A. ¿Qué quiere decir? Que va el plano, este es el plano, ¿sí? Y lo primero que veo es lo que va plasmado en el plano. Caso contrario, ISO-E. En ISO-E, lo que veo en el plano es lo más lejano. ¿Sí?
Pero pues de pronto eso es un poco confuso y lo que les digo, hay veces no hay vista auxiliar para poder hacer ese análisis. Entonces aquí uno ya por defecto sabe, listo, la parte MP es visible y el plano está como medio inclinado, como oblicuo, y esta parte entonces pues sería, diría como detrás del plano, en ISO A. Si es en ISO B, cambia la cosa. Entonces uno dice, bueno, pero este punto de cruce, este punto de corte, porque esta sí es una intersección entre la línea y el plano, que ya la acabo de hallar, no me otorga esa información. Entonces tengo que buscar un punto común entre el plano y la línea para poder determinar cuál es la visibilidad. Entonces, en realidad lo que yo estoy buscando es un punto de cruce, porque es una intersección imaginaria. Y si ustedes se dan cuenta, pues en realidad sí es una intersección imaginaria, porque acá, esperen que está borrando, acá yo veo un punto común entre la línea y el plano, ¿sí? En esta proyección. Cuando yo la proyecto abajo, resulta pues que no hay tal intersección, no es un punto de corte, sino es un punto de cruce, es una intersección imaginaria. Pero ese punto me sirve mucho para determinar quién va primero. Entonces, como les decía, si es en ISO A, entonces la línea o el plano que me encuentre, bueno, la línea en realidad, línea que me encuentre primero es la línea visible. Uy, ahora se me olvidó escribir. ¿Listo? Y ahora en ISO E, eso lo he puesto ISO A. Es entonces línea que encuentre primero es invisible. Listo, entonces aquí estoy trabajando en ISO. Ay, perdón, aquí. ISO E. Entonces, en ISO A, escojo un punto común. Entonces, llego a este punto. Hago la proyección hacia abajo, buscando sus coincidencias. Entonces, digo, como estoy en ISO A, entonces la línea que me encuentre primero es la línea visible, o es lo visible en esta vista. O sea, yo voy y me devuelvo, ¿sí? Entonces, yo voy acá, bajo. Ah, listo, me encuentro primero MP, porque vean dónde está, con cuál se intersecta, con CB, pero CB está muy abajo, está acá. Entonces me encuentro primero con MP. Entonces quiere decir, cuando ya encuentro cuál está primero, me devuelvo aquí arriba. Entonces quiere decir que en este plano, MP es visible. Entonces si esto es visible, obviamente entonces esta porción de acá es invisible. Y lo vemos aquí, que efectivamente, entonces esto es visible, porque como que sale del plano, aquí lo vemos, sale del plano, lo veo primero, esta porción de acá es invisible y atrás sigue la línea. Entonces es como si ustedes cogieran un cartón y le atravesaran un lápiz, ¿sí? Básicamente es esto, es igual, ¿vale? Ya entendí, gracias. Listo. ¿Quién más no había entendido y ya entendió? ¿Ya Pregunta. todo bien? Profe, ¿y por qué abajo es al revés? Porque abajo es al revés, como así. En la frontal. O sea, La perspectiva. sí, pero ¿cómo hace uno para...? Espere, ve. Ese plano está en A. La frontal. Ah, sí, es que si se da cuenta, espere, ¿cómo lo hacemos para que sea fácil? Eso lo podemos hacer en AutoCAD, Pues pero pues es es que que básicamente la punta A es la que ya está mirando usted. La punta A o el vértice A es el más cercano a usted. Entonces aquí es visible, pero esta parte de aquí es invisible. Es que me tocaría hacer un ejercicio en AutoCAD para poderlo representar bien. Pero si lo miramos de lado, o sea, el triángulo es como medio oblicuo. Entonces el punto B es el más lejano y el punto C es como un punto medio y el más cercano a usted o a su línea de referencia es A.
¿Ok? Aquí hay una forma de hacerlo en AutoCAD. Si nos queda tiempo, al final se lo explico. ¿Cómo lo puede hacer usted también? Haciendo lo mismo de la visibilidad, pero al revés. Entonces, ahora aquí, como aquí, por ejemplo. Entonces, aquí decimos nosotros un punto de intersección CB entre PN. Listo, buscamos esa intersección. Ahí en realidad es más de como de imaginarse el dibujo en el espacio. ¿Sí? Pero aquí podemos decir entonces CB y PN. ¿Con qué me encuentro primero? Con PN. ¿Sí la ven? Por aquí. PN está acá y CB está acá. Entonces digo, bueno, me encuentro primero con PN, significa que esa parte es visible. Si esto es visible, entonces, pues, por ende, este pedacito de acá es invisible. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de cómo se ven en las dos vistas, entonces hagan el mismo ejercicio, tanto arriba como abajo, pero recuerden, siempre van y se devuelven. Entonces, el punto de cruce, ¿cuál me encuentro primero? Y me devuelvo. Ahí ves uno comete el error de que lo hace acá, visible, entonces, es visible esta parte. Y no, es va y vuelve. Entonces, halla el punto, mira cuál está primero y se devuelve. Y dependiendo del que esté primero, es el que es visible en ese plano de donde partió. ¿Listo? Ahorita hay una forma, ahorita si queda tiempo, hacemos este ejercicio en AutoCAD para que vean cómo queda en el espacio. Es bonito, es chévere. Pero todo depende si nos rinde. Hay una forma de, a partir de vistas principales, hacer el isométrico, bueno, la representación espacial. Listo, entonces acá, este es el método de perfil. Pues como su nombre lo dice, es llevar un plano a verse como, bueno, el único plano a verse como un perfil. En el siguiente, que es el método del plano cortante, como su nombre lo dice, es un plano que corta al otro plano. Entonces, pues es muy parecido a lo que va a suceder en intersección de planos, pero resulta que acá yo tengo una línea que atraviesa un plano, o sea, de nuevo, a mí me entregan el ejercicio de esta forma. Hagamos un poquito más gruesa la línea. Sí, a mí me entregan de nuevo acá. Este es el ejercicio que me entregan a mí, donde yo todavía no sé qué es visible y qué es invisible. O sea, por decirlo así, todas las líneas son de contorno, todas las líneas tienen el mismo grosor. Entonces yo no sé qué es. Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué tengo que hacer? Es a partir, ¿se acuerdan que si yo tengo una línea y sobre ella genero un plano, entonces la línea está contenida en el plano como tal? ¿Sí se acuerdan de este teorema de líneas y planos? Entonces esta línea, la línea MN, está atravesando el plano. Entonces la otra forma de solucionarlo es haciendo o generando un plano que atraviese esa línea o que contenga esa línea y pues obviamente que está cortando el plano ABCD. Entonces si se dan cuenta aquí yo tengo PC que hace las siglas de plano cortante. Bueno, pero pues ¿cómo es eso? En realidad, ¿qué tengo que hacer? Entonces genero la línea, tengo el plano cortante y busco sus intersecciones y voy y me devuelvo. Entonces la intersección, si se dan cuenta, entonces tenemos dos intersecciones acá. Uy, pero rojo no porque el plano rojo. Pongamos un verde. Entonces tengo este punto de intersección 1. ¿Sí? Y tiene que tener cuidado con quién se está intersectando, porque lo tiene que proyectar de la misma forma. La gente a veces comete el error, acá, y resulta que no, porque ese punto de cruce en realidad es entre la línea MN y la línea CD. Entonces yo tengo que llevarlo en el plano frontal hasta la línea CD. ¿Listo? Lo mismo acá.
este punto de cruce, si se dan cuenta, está entre MN y AB. Entonces, yo parto de acá y tengo que extenderlo hasta la línea AB. Vean, aquí está la línea AB, entonces tengo que llevarlo ahí. ¿Listo? Una vez yo hallo esos dos puntos, los proyecto, pues trazo una línea uniendo esos dos puntos. ¿Listo? Donde se corte la línea que acabo de dibujar con la línea original, con la línea MN, ese es mi punto de corte. Bueno, ¿y qué hago? Pues proyectar ese punto. Entonces no sé si alcanzan a ver el sentido de las flechas. Entonces primero bajo, hallo este punto y me devuelvo. Y Está más listo. fácil este, ¿no? Claro, esto es mucho más fácil. Sí, claro. Esto es mucho más fácil. ¿Por qué? De entrada, no requiero vistas auxiliares. En el anterior sí requiero vistas auxiliares para hallar la intersección. Entonces, como quien dice unas por otras. Aquí, entonces, ¿qué dice? Pues formar un plano que contenga la línea. Y aquí aplicamos lo de visibilidad de la misma forma. Entonces, acá, ¿qué puntos? En realidad hay dos puntos, ¿no? Y esos dos puntos me sirven a mí tanto para hallar la intersección como para hallar la visibilidad. Entonces, porque ahí, si se dan cuenta, yo ya les tapé el dibujo, uno no sabe qué es visible y qué es invisible. Entonces, estamos en ISO A. ¿Cuál es visible y cuál es invisible? Entonces, haríamos este punto aparente, este punto común, que en realidad es un punto de cruce. Lo proyectamos. Como ya lo hemos proyectado, pues en realidad es ver. Entonces, estamos viendo el cruce entre PN y CD. Vamos a ver, PN y CD. Entonces, acá me encuentro primero con PN. ¿Sí? Esto significa que esta porción de acá es visible en esta vista. Entonces ya saben, voy, encuentro cuál es primero y me devuelvo y ahí se aplico la visibilidad. Entonces significa que esta porción PN pues toda es visible. Entonces pues por descarte uno diría que todo esto es invisible y aquí pues vuelve a ser visible. ¿Sí o no? Pero entonces ya viene la lógica, entonces uno diría, ah, bueno, entonces la línea como que está saliendo aquí del plano, la línea está primero que lo que yo veo, pero vean cómo está la ubicación del punto D, al anterior, comparado al anterior que el punto D, el punto A estaba acá y el punto A estaba acá, entonces significa que era como el punto más cercano, pero resulta que acá el punto D está lejano, está cercano a la línea de referencia, pero en este caso está lejano, entonces es un plano medio oblicuo, como inclinado hacia abajo. ¿Sí? De todas formas, yo puedo hacer lo mismo para determinar la visibilidad en este punto. Entonces, hallamos, por ejemplo, aquí ya está muy cargado, hagámoslo acá. Entonces, entre MP y AD. MP, entonces voy MP y AD. Entonces, empiezo aquí. Hagámoslo con la línea para que sea fácil. Entonces, MP y AD. ¿Qué me encuentro primero? AD, ¿cierto? Porque vean dónde está MP. Entonces, me encuentro primero AD. ¿Qué quiere decir? Entonces, me devuelvo acá. Entonces, esta porción AD o esta línea es visible. Entonces, todo esto es invisible. ¿Sí? Aquí, pues, por descarte es visible porque aquí no hay ningún plano que lo tape. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir eso? Como que el plano está tapando la línea. Entonces, todo esto, pues, por ende, si esto es invisible, pues, toda esta porción de acá es visible. Que es efectivamente lo que tenemos ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, mi recomendación es que lo hagan en las dos vías, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y así están súper mega seguros de cuál es cuál. ¿Por qué? Porque uno diría aquí, o sea, por como nos pasó ahorita, aquí es medio confuso, porque uno diría, ah, bueno, entonces la línea sale acá, entonces por ende, aquí esta porción también es visible. Pero es que depende mucho la forma del plano. ¿Sí? Si nos damos cuenta acá, esta vista auxiliar nos ayuda a saber cómo está el plano. Entonces el plano tiene la esquina abajo, la esquina A, el vértice A es lo más cercano a mí. Entonces aquí es como si yo me hago aquí de lado, o sea, si yo me paro aquí de lado,
ahora no me dejo dibujar. Acá. Si yo me paro aquí de lado, es como que va a estar algo así. Este es el vértice A y este sería el vértice D. Bueno, en realidad va a ser algo como así. ¿Sí? Y este es el vértice A y B. Y la línea va a estar como por acá. Sí, algo así. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte aquí es visible. Esta N acá es visible, aquí es invisible. Pero pues esto de pronto es muy confuso. Y de pronto hasta necesitaría una tercera vista, una segunda vista auxiliar para poder concluir eso. Entonces, más bien háganlo como les digo. La visibilidad aplíquenla en las dos vías, tanto arriba como abajo. ¿Listo? Aquí está una representación de cómo es el método cortante o el de plano cortante. Entonces tengo la línea MN y por ella estoy generando un plano PC, que es el que está acá. PC, que es un plano cortante. Entonces eso en realidad es lo que yo estoy buscando. Generar un plano cortante que contenga a la línea de intersección. Entonces aquí está todo lo que está representado. Miren, aquí está la intersección 2, el punto de intersección 1, que es este con este, ¿sí? Y la línea MN, bueno, aquí falta la letra M, la línea MN, ¿sí? Y lo estoy viendo desde arriba. Entonces, si yo lo veo desde arriba, es esto mismo. Solo que no es no es un plano, es una línea. Entonces, por eso hay una parte visible y una parte invisible. Bien. ¿Dudas, inquietudes? ¿Cómo vamos? ¿Qué hora es? Son las 9:50. Vamos bien. ¿Listo? Entonces, este es el método entonces ya vimos intersección de líneas con planos por los dos métodos, el método del perfil y el método de plano cortante. Ahora vamos a la intersección de planos y en ella tenemos los mismos métodos, el método del perfil y el método del plano cortante. Son exactamente iguales. Entonces aquí, por ende, si nos damos cuenta, entonces, aquí lo mismo. Vamos a tener dos planos que no sabemos cómo es su intersección. Básicamente lo que yo busco con estas intersecciones es hallarla en el caso de los planos. O bueno, de las líneas con planos, no sé si se dieron cuenta, uno que busca el punto de intersección. ¿Sí o no? Esto es MNL. En planos, uno que busca. Cuando los dos planos se cruzan o se cortan, ¿qué forman? ver uno de perfil. No, 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 no. De pronto ¿Cómo así? me expliqué mal. Hagan caso omiso de este dibujo. Cuando uno está trabajando en la intersección de una línea con un plano, esa línea con un plano, ¿qué me va a generar en su intersección? Un punto de corte. Como en todas las Un vistas. punto, exacto, un punto, este punto. Entonces yo Entonces en en la otra intersección sería de una líneas y línea. planos busco puntos. Ve aquí punto y aquí busco es un punto. Y a partir de ese punto ya termino de desarrollar todo el dibujo. En intersección de planos, o sea, plano con plano, Una una línea. intersección me genera es una línea. Entonces yo qué tengo que buscar la línea de intersección. A partir de esa línea de intersección yo ya desarrollo todo el dibujo. Bueno, no se les olvide eso. Entonces línea con línea, plano con plano me genera una línea. Y línea con plano me genera un punto. Obviamente, si hay intersección, ¿no? Si no hay intersección, pues no genera nada. ¿Listo? Entonces tengo el plano ABC, que es el rojito, y el plano LMN, que es el plano verde. ¿Listo? Entonces a mí me entregan el ejercicio así. Todavía no sé qué, no, esto todavía no lo conozco. No sé qué es visible y qué es invisible. Entonces, ¿cómo lo dice? El método de perfil. ¿Cómo es el método de perfil? Llevar uno de los dos planos a vista de perfil. ¿Sí? Cuando yo ya conozco la línea de perfil, bueno, cuando ya tengo el plano en vista de perfil, ya me hago una idea de cómo es la línea de intersección. ¿Vale? Entonces, aquí en este, por ejemplo, en este ejercicio llevaron el plano de perfil, el ABC lo quieren ver en perfil. Entonces, trazo una línea de horizonte, ¿sí? Una línea horizontal.
de tal forma que la voy a ver en verdadera longitud en la vista superior, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Nada, el otro mundo, eso ya lo sabemos de memoria. Cuando tengo esto y esto, entonces pues automáticamente voy a ver ese plano ABC, lo veo como un perfil. ¿Sí? Y el plano LMN, pues lo veo ni en verdadera magnitud, ni nada, es una proyección común y corriente. ¿Cuál es el que me interesa a mí? Tener uno de los dos en verdadera longitud, en plano de perfil. ¿Que lo pude haber hecho con el plano verde? Lo pude haber hecho perfectamente con el plano verde. Usted elige cuál plano quiere llevar. Lo importante es que estén en perfil. Entonces, acá, ¿qué? Después de que tengo esto, entonces vemos el plan, el punto A, B y C. Ese es los planos concernientes, las vértices del plano. Pero si yo veo, entonces aquí voy a tener dos puntos. ¿De qué? ¿Cruce o corte? De cruce. No sabemos. Puede ser el plano, puede ser un punto de cruce. Entonces, cuando ustedes no saben qué tipo de punto es, entonces es un punto común. Entonces tengo dos puntos comunes. Tengo el punto P y el punto Q comunes. Entonces proyectámoslos. Aquí azul. Pongámoslo azul. Entonces tengo este punto. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre LN y... entre LN. LN únicamente. Entonces lo llevo acá. ¿Sí lo ven? ¿Se alcanzan a ver el color azul? Está muy tenue. Le subo la intensidad. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí, ahí se ve. Listo. Y ahora el punto común P. Ese punto común P está entre M y N. Entonces lo proyecto de tal forma que llegue a M y N. ¿Sí lo ven acá? Entonces, pum, acá. Listo. ¿Qué hago después? Uno esos dos puntos. Uno el punto Q y el punto P. ¿Vale? ¿Sí ven que los uní? Y ahí ya puedo saber dos de la intersección. ¿Por qué? Porque el punto parte de acá y llega acá. Entonces ahí no hay secreto. Entonces esta línea va de P a Q. Pero resulta que en el intermedio o en el camino se encuentra con la línea CB. ¿Sí? Entonces pues ahí ya encontré la línea de intersección. Entonces lo voy a subir la intensidad. No, la voy a hacer gruesa. Encontré ya la línea de intersección. ¿Sí? Por ende, puedo también proyectar esa línea de intersección. El punto P, bueno, lo puedo llevar. ¿A dónde llega el punto P? A la línea MN. Entonces lo llevo a la línea MN. Ese es el punto acá. ¿Sí? No tiene sentido llevar esta línea, este punto Q, acá. A mí me interesa más que todo llevar este, que es el punto, el otro punto de la intersección. Ese sí tiene más sentido. Lo tengo acá. Entonces, ¿hacia dónde cae? Bueno, ¿en dónde cae? En CB. Entonces lo proyecto y llego a CB. ¿Listo? Y entonces ahí también ya tengo proyectada la hice como muy gruesa arriba. Tengo ya proyectada la línea de intersección. Entonces, si se dan cuenta, no, hagámosla más gruesita, sí. Hagámosla más gruesita. Listo, ya tengo allá entonces la línea de intersección de esos dos planos. ¿Qué me falta ahora? Muchachos, ¿qué sigue después? Porque todavía no sé. Listo, ya tengo allá la línea de intersección, ya sé dónde se cortan los planos. Entonces es como si ustedes cogieran dos escuadras de esas con las que dibujan y meten un poquito uno dentro de la otra, ¿cierto? Si se dan cuenta es una intersección parcial.
Hay veces resulta que si ustedes cogen, por ejemplo, la escuadra de 45 grados y le meten una punta de la de 30 grados, entonces es una intersección completa. Sí, pero esta es parcial, porque queda una parte descubierta del verde y una parte descubierta de la escuadra roja. ¿Sí? Entonces, si quieren hacer ese ejercicio, pues pueden coger cartones y formar esos planos y interactuar ahí para que los vean más o menos en el espacio. Pero bueno, entonces, ¿qué me falta aplicar acá? Para poder ahora sí decir, terminé de hacer la intersección del plano. La invisibilidad y la visibilidad. Listo, las reglas de visibilidad. Entonces, ¿cómo la hago? ¿Qué punto analizamos? Proyectando un punto de cruce. ¿Cuál? Entonces, no sé, escójalo arbitrariamente, por el que se dice. ¿Cuál quieren? Analicemos este punto. Entonces, es el punto entre cuál. Uy, pero que está un poquito gruesito. Entre MN y CIB. Entre MN, muy bien, y CB. Listo, me voy para abajo. A ver con cuál me encuentro primero. MN y CB. Entonces empiezo a bajar. Ta, 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 ta. Uy, listo. Primero me encontré con MN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Que MN es MN visible es visible acá. hasta, Entonces, quiere decir hasta la que línea. toda esta parte es visible. Entonces uno diría, esta porción es invisible. ¿Cierto? Porque esto entonces, en teoría, sería visible. Esta es la línea de intersección. No sé si se la imaginan ya. Entonces, por ende, esta porción de acá es invisible. No sé, es que creo que a mí no me deja borrar como en Paint. Me deja borrar de forma parcial porque el borrador me borra es todo. Mm. ¿Cierto? Pero bueno, como esto es visible, entonces pues quiere decir que toda esta porción de acá es visible. O sea, va primero esa porción del plano que esta porción del plano rojo. Entonces eso hace que todo que acá pues es visible, hasta la intersección que es acá, esta porción es invisible y aquí de nuevo ya vuelve a ser visible. ¿Sí? Y ahí ya quedaría definido el asunto. Por ende, esta porción de acá es invisible. ¿Sí? Si de pronto no lo ven, pues hagan más puntos de cruce, no pasa nada. Ustedes pueden hacer cuantos puntos quieran. Por ejemplo, acá entre AB y LN. ¿Con cuál me encuentro primero? AB, porque vean dónde está LN. AB, entonces me devuelvo. Entonces esta porción es visible. Entonces, si esa porción es visible, entonces pues por ende esta porción de acá es invisible. ¿Sí? ¿Ya se lo imaginaron como en la cabeza, por así decirlo? ¿Cómo quedaría? Entonces, ahora hacemos lo mismo, pero en el plano desde la vista frontal y lo llevamos a la vista superior. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la línea de cruce. Esta es la línea de intersección, perdón. Entonces, hagámoslo acá. Entre CA y entre ML. Entonces, vamos a ver con quién me encuentro primero. CA. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta porción, toda esta porción del dibujo, acá, acá y acá es visible. Bueno, hasta acá, esto. Esta porción de aquí será invisible. Si tenemos más dudas, hagámoslo acá. Entre CB y MN. CB y MN, miren, MN está primero. Entonces quiere decir que esta porción de acá es visible. Entonces MN es visible. La veo yo. Entonces, por ende, esta línea de acá es invisible. ¿Listo? Si quieren, borramos aquí todo para que lo vean. Entonces, como dijimos, esta porción de acá, ¿se acuerdan que dijimos? Es visible. Efectivamente es visible. Esta porción de aquí es invisible. Ahora aquí, esta porción dijimos que era visible hasta el punto de
hasta la línea de intersección. Entonces, si se dan cuenta, es una intersección parcial entre los planos. Como les digo, como si metiera un poquito una escuadra dentro de la otra. Entonces, esto es un poquito más confuso, ¿no? Y requiere de pronto más puntos de evaluación de visibilidad para determinar en sí cuál es visible y cuál no es visible. Entonces, por ejemplo, acá, si ven, MN era visible. Lo veo primero que se ve. Entonces, por eso aquí. Pero es visible ¿hasta dónde? Hasta la intersección. Aquí ya se vuelve invisible y aquí otra vez vuelve a ser visible. ¿Entendido? Entonces, de pronto, allá la línea de intersección no tiene tanto problema. Ustedes ya son unos duros con vistas auxiliares y todo el asunto. ¿Dónde está el juego del asunto, la importancia del asunto? Es en determinar los puntos de cruce para hallar la visibilidad. Entonces, recuerden, si es en ISO A, la línea que me encuentre primero es la línea visible. En ISO B, la que me encuentre primero es invisible. Bueno, entonces si estuviéramos en ISO A y yo hago aquí este punto MNABC, resulta que aquí me encuentro primero MN. Entonces quiere decir que aquí, como es ISO E, esta línea es visible. Entonces en realidad el plano, la porción visible del plano sería esta. Y esta parte iría por detrás. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Entendido o no? Dudas, preguntas, inquietudes. Seguimos. Sí, paramos. Entendido. ¿Entendido? Bueno, entonces este es el plano de perfil. Este es el método del perfil. Por ende, hay un método del plano cortante. Si se dan cuenta, aquí yo requiero una vista auxiliar, aquí yo no requiero vista auxiliar. Me valgo de las dos vistas que tengo para hallar todo. Bueno, pero pues por ende tiene unos poquitos pasos, tiene pasos adicionales. Perdón. Tiene unos pasos adicionales. Entonces, de nuevo, tengo el plano ABC. ¿En qué consistía el plano cortante? ABC. ¿En qué consistía el método? Un plano que contenga la línea. Un plano que contenga la línea. ¿Sí? Acá no tenemos líneas. ¿Qué tenemos? Planos. Supongo que será en plan. Intersección. Será un plano. O la intersección, la línea de intersección. Entonces, si se detallan ahí el asunto. Listo. Entonces les entregan así el ejercicio. Todavía no he hallado esta línea. Esto es lo que yo tengo que hallar. La línea de intersección. Les entregan el plano que parece como una estrella judía ahí. Le entregan el plano naranja y el plano rojo. ¿Sí? Y dicen, listo, hálleme la intersección usando el método del plano cortante. Entonces, ¿en qué consiste el método del plano cortante? Cuando es con línea, entonces yo genero una línea, o bueno, genero un plano a partir de esa línea. Acá no tengo líneas. Bueno, en realidad sí tengo líneas que definen el plano. Entonces escojo dos líneas de uno de los planos para generar el plano cortante. Como tengo dos líneas, entonces voy a tener dos planos cortantes. Si los ven, estos son los planos cortantes que estoy acá. Yo tengo acá. Un plano cortante por acá y otro plano cortante por acá. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde arriba, es como si yo cogiera el plano y ¡puf! Pasara una guillotina en ambos puntos. ¿Sí? Y obviamente esas guillotinas coinciden con las aristas con dos aristas de un plano arbitrario. ¿Que lo puedo hacer en este plano? Sí, claro, usted puede generar su plano cortante acá. ¿Sí? Da igual el plano que escoja. Lo importante es que escojan los planos cortantes por facilidad del mismo plano original. Entonces yo estoy cogiendo este plano entre A y C, genero un plano cortante, y entre A y B genero otro plano cortante. Entonces plano cortante 1 y plano cortante 2. ¿Sí o no?
Entonces, el plano cortante, ¿qué me va a generar? ¿Qué esperaría yo que me genere? Pues unos puntos de cruce. Cruce. ¿Sí? Entonces, tengo un punto de cruce por acá, un punto de cruce por acá, otro punto de cruce por acá y otro punto de cruce por acá. Listo, bonito. Entonces, ¿qué hago? Proyecto esos puntos de cruce en la vista frontal. Entonces, este punto de cruce es entre el plano cortante y la línea MO. Entonces, tengo que llevarlo hasta la línea MO. Ahí está. Este punto 2 es un punto de cruce entre el plano cortante y ON. Entonces, tengo que llevarlo hasta, ¿hacia dónde? A ON. Entonces, ¿dónde está ON? Es esta línea que está acá. Entonces, acá. Listo. El 3. Está mal dibujado. Aquí. Listo. El 3 sale de el plano cortante 2 y llega a MO. Entonces lo tengo que llevar hasta MO. Aquí tenemos MO, entonces está la línea MO. Listo. Y 4 llega a la línea MN. Entonces tengo MN. Listo. Ok. Perfecto. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Aquí tengo dos casos que se les va a presentar mucho. Hablemos primero del caso normal. Hagamos un poquito más gruesa la línea. Entonces, si yo, después que hago, uno de esos puntos. 1, 4 y 1, 2. ¿Listo? Y aquí ya tengo que ver qué líneas componen el plano cortante y buscar la intersección con ellas. Entonces, la línea 3, 4, ¿sí? La línea 3, 4 parte de un plano cortante entre A y B, ¿sí? Entonces, pues el objetivo de esa línea 3, 4 es ver dónde corta a la línea AB. Si se dan cuenta, entonces esa línea 3, 4 se corta con la línea AB en este punto Q. ¿Sí? O sea, tengo que unirlas y a la vez buscar la intersección con el plano cortante original, ¿sí? El plano cortante original es AB, ¿sí? Entonces aquí, afortunadamente, cuando yo uno el punto 3, 4, me está cortando a la línea AB en el punto Q. Pero si se dan cuenta, cuando yo uno 1 con 2, no me está tocando el plano cortante C. ¿Sí lo ven? Miren que el plano cortante 1 se compone entre A y C. Y resulta que aquí no me lo está cortando. Vean dónde está C, donde está la línea AC, ¿sí? Y donde está la línea 1, 2. Entonces, estos son los dos casos típicos de cuando yo hago el plano cortante, que por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces de una me da la intersección con el plano cortante original, entonces es solamente buscar ese punto, o el otro caso que puede suceder es que no se encuentren, o sea que cuando yo una 1, 2 no cortó al plano AC, entonces ¿qué hago yo? Extiendo esa línea, hago una extensión de esa línea hasta donde sí lo corte. ¿Entendido? Entonces la línea 1, 2, que es esta hasta acá, pues tiene que cruzarse con el plano cortante original. El plano cortante es AC. Como no se cruza, entonces yo lo puedo forzar, extiendo esa línea hasta que corte AC. Entonces ahí encuentro un punto de intersección aparente, el punto P, por eso tiene una P', porque no la encontré de una, sino me tocó extenderlo. Y después, entonces, ¿ya qué hago? Entonces, esos dos puntos P y Q. ¿Listo? Y proyecto, bueno, perdón. También proyecto las intersecciones. Entonces, la intersección P acá, la intersección Q, perdón, y la intersección P. ¿Hacia dónde llega? A AC. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo diagramada cómo es la línea de intersección, que es esta línea verde. ¿Entendido? Si quieren borremos estas dos líneas para que no se confundan esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Extendí el punto P hasta que me intersecte a AC, que es el plano de interés, ¿sí?
Uno es los proyecto los puntos y los uno. Entonces yo ya sé que la línea de intersección está en este punto, pertenece a esta línea y la línea de intersección pertenece a esta línea. ¿Sí? Y aquí ya tengo yo que empezar a aplicar la lógica. ¿Qué nos diría la lógica? ¿O qué opinan ustedes de ese dibujo? ¿Ustedes creen que la línea de intersección va hasta por acá? No, ¿Por qué? porque es como se ve, cómo se está viendo, como es la horizontal. Son como los puntos en común entre los Exacto. planos. Yo busco los puntos en común. Los puntos en común. O sea que yo sé que aquí va a haber un punto en común entre los dos planos y aquí va a haber otro punto en común de los planos. Entonces la línea de intersección es esta de acá a acá. Esto no es más que una proyección o estirar esa línea de proyección, ¿sí? Pero la intersección en realidad está acá, acá. ¿Listo? Entonces si quiere borrémosla y la hacemos más gruesita. Entonces listo, mi línea de intersección es esta. Y mi línea de intersección es esta. Listo. Ya sé entonces cómo es la línea de intersección. Ya sé dónde se cortan los planos. ¿Qué sigue? La visibilidad. Apliquemos visibilidad. ¿Sí? Hagámoslo con este morado. Entonces, por aquí, a ver cuál. Podemos usar los que ya tenemos. ¿Sí? Es lo más fácil. Entonces podríamos decir, listo. Entonces, aquí ya olvidemos que tengo planos cortantes. O sea, por decirlo así, ya los usé para lo que los creé. Ya me puedo olvidar de ellos. Entonces, olvidémonos de esta línea, olvidémonos de esta línea, de esta, de esta. Ah, bueno, eso sí no. ¿Listo? Ya tengo lo que necesitaba. Entonces ya vuelvo otra vez a tener planos. Dos planos, ABC y plano MLN. ¿Sí? Ah, no, MNO, perdón. Ya tengo solamente planos. Entonces ya empiezo a aplicar la visibilidad para determinar cuál es visible y cuál es no es visible y cuál es invisible. Entonces aquí, este es un punto común. Entonces, listo, es un punto común entre AC y NO. Entonces nos vamos para abajo. Tan, 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 tan. Ah, carajo. Encontré primero AC. ¿Sí lo ven? Porque vean dónde está NO. ¿Sí? Vean, acá. Entonces, esta porción AC, esta parte es visible. Si esto es visible, también pues uno diría, listo. Entonces, si esto es visible, entonces como que esta porción acá, acá, hasta acá es visible. ¿Sí? Y seguramente esta porción de aquí es invisible. Hagamos el ejercicio. Entre MO, entre MO y AB. MO y AB. Ah, carajo, me encontré primero AB. M, MO y AB, sí. ¿Dónde está MO? Ya se me perdió. Aquí está. Entonces me encuentro primero AB. Ah, entonces resulta que esta porción de acá, la AB es la visible. Pero, ¿hasta dónde? Hasta acá. Aquí se me vuelve a volver invisible. Ahora hagámoslo en el sentido contrario. Aquí. La intersección entre AC y NO. AC y NO. Listo, velo acá. Entonces quiere decir que esta porción es visible. ¿Listo? Y por ende, entonces, si esto es visible, aquí esta sería invisible. Esto acá, de aquí para allá es visible. Podemos hacer el ejercicio aquí, esta intersección entre MN y AB. MN y AB. MN y AB. Miren, primero es visible AB
y después MN. Entonces, esta porción de acá, AB es visible. Hasta acá. Aquí todo esto se me vuelve invisible. Que es algo así. Si ven, aquí todo esto es visible. Todo esto es visible. Lo que decíamos aquí. Toda esta parte de acá es visible. Todo esto de acá es visible. Pero ¿hasta dónde es visible? Hasta acá. Porque aquí ya entra en el otro plano a verse. ¿Sí? Y otra vez aquí se me vuelve visible. Entonces, ¿cómo lo hace uno cuando está trabajando eso a mano? Pues a medida que va haciendo, va borrando las líneas que son invisibles. Para el final del ejercicio, verlo de esta forma. ¿Sí? Hay veces acostumbran pintar los planos. Cuando ya hayan las reglas de visibilidad, ya las aplican. Entonces pintan los planos para que sea más fácil interpretarlos. Entonces ahí se ve cómo se pintarían. ¿Sí? Y vean la línea de intersección que fue la que nos interesaba. Entonces el ejercicio se comprende de hallar la línea de intersección y aplicar la visibilidad del caso. ¿Entendido? ¿Sí o no? O sea, Sí, uno profe. cómo lo haría, por ejemplo, hagamos el ejercicio recortes. Hagamos el ejercicio nosotros juiciosos. Me interesa que de pronto lo interpreten bien. Sí, hagamos así, lo hacemos entre todos. Para de pronto los que no... Uy, carajo, esperen. Clear all drawings. Listo, entonces apliquemos nosotros nuestras visitas. Ya sabemos más o menos cómo quedó la figura, ¿cierto? Pero ahora hagámoslo, muchachos. Vamos a ponerle complejidad. Ahora pensemos, ya vimos cómo queda en ISO A. Ahora intercambiamos. Digamos, ah, no, es ISO E. Y ahí vamos a ver cómo cambia según el sistema de proyección. Entonces, es ISO E. Entonces, la frontal está arriba, la horizontal abajo. ¿Listo? O sea, hasta cuando yo encuentro la línea de intersección, no me interesa si es ISO A o ISO E. ¿Sí? O sea, hasta ahí el desarrollo es el mismo. ¿Dónde empiezo yo a prestarle atención si es ISO A o ISO E? Cuando voy Visibilidad, ¿no? ¿perdón? Visibilidad. Exacto, cuando voy a aplicar la visibilidad. Cuando voy a aplicar visibilidad, sí ya, uy, bueno, ¿cuál va primero? Entonces acá, creo que aquí sí es más, gruesita, creo que aquí de hecho tengo más colores. Entonces apliquemos la visibilidad, entonces ya sabemos más o menos, entonces hagamos la visibilidad en este punto. En el punto entre perdón, AC y NO. AC y NO. Entonces, me vengo por acá, esta es MN, no, sigo buscando. AC. Entonces me la encontré primero. Entonces, ¿qué significa eso? Esa es la invisible. Esa es la invisible. Exactamente. Entonces uno diría, listo, si esa es la invisible, quiere decir que la NO es la visible. ¿Sí o no? ¿O cómo lo dirían ustedes? Entonces, AC es la invisible. Entonces, ¿cómo se les ocurre? Entonces, quiere decir que NO es visible. Entonces, ¿qué porción piensan ustedes que debería borrar? Entonces, para mí esta se me va.
porque va primero NO. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Y en la otra parte Y, también. y la Y otra entonces parte de ya, la MN, entonces, ¿qué más se me iría? desde el Uy, punto ¿ves? 4 hasta la entrada de intersección que hay. Entonces, desde el punto No, 4, no. no, ustedes me dicen, yo les estoy haciendo caso, Desde ustedes me dirán. Q hasta 3. Entonces, tengan en cuenta que aquí todo esto vendría siendo visible, ¿no? Todo esto es visible hasta hasta la línea de intersección. Entonces, por ende, esta línea se me desaparece también, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cuál más se me iría? Entonces sería desde Q hasta 3, ¿no? Desde Q, ¿todos están de acuerdo? Muchachos, ¿están de acuerdo o no? No sé si ya le empiezan a, o sea, uno como por descarte ya empieza a ponerle lógica y a borrar las que corresponden y a dejar las que son. Entonces uno dice, ah, bueno, MN, cuando dice MN, entonces significa que como me encontré primero con AC, significa que esa línea es invisible. O bueno, no quiere decir que es invisible, que la NO va primero, la veo primero, ¿sí? Entonces, como veo la línea primero NO, pero no es toda la NO, tengo que tener en cuenta la intersección. Entonces, es visible desde OA hasta la intersección. Por eso esta porción aquí es invisible, porque aquí ya empieza el otro plano. Listo. Aquí entonces, ¿cómo sería también? Entonces, por ahí dijeron que borrar esta. Efectivamente, también tendría que borrar esta. Pero que borré como mucho. ¿Si lo alcanzan? ¿Ya empiezan a ver la forma del dibujo o todavía no? Sí, ya, pues queda hasta ahí, ¿no? Y lo que decía ahorita, desde el punto 4 hasta la otra intersección que Ujú. quería N, pero el Hasta la naranja. intersección BC, desde Ah, 4 hasta la intersección de la línea BC. ¿Desde 4 hasta dónde? ¿Hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dicen? Ahorita hacemos un contraste y comparamos ambos dibujos, ISO A, ISO E, obviamente. Bueno, entonces aquí, bueno, yo ya digo, ¿qué creen? ¿Que con esto ya puedo determinar la vista horizontal? Sí. ¿Sí o no? Entonces ustedes me dirán si con eso basta para empezar a borrar líneas o hacemos otra línea, otra regla de visibilidad. Ustedes dirán, ten en cuenta que es ISO E. Tengan en cuenta que es ISO E, ¿no? Entonces en ISO E, lo que es más lejano es lo que en realidad va visible. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué les aconsejo aquí? Hagan una regla de visibilidad. ¿Listo? Con una que hagan ya aseguran que lo van a hacer bien. Entonces, escojamos una cualquiera. ¿Cuál? Esta. Entonces, entre AC y ON. Entonces, entre AC y ON. Entonces, empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y me encuentro primero con AC. Quiere decir que AC va después de ON, ¿sí? O sea, ON va primero. Entonces, la que veo es ON. ¿Sí ven que es al revés? Entonces, si la que veo es ON, ¿qué querrá decir entonces? Entonces, esta porción es visible, es invisible, ¿qué dicen? esa parte de M o N, Es o sea, visible. esa línea es visible.
O sea, de MAO y de OAN es visible y por ende esa intersección, como ese pedazo en el que se cruzan AC y ON, pues AC sería invisible. Tocaría Entonces usted me borrar ese dirá pedazo. qué porción borro. De 4 a Q, ¿Qué pues, es? De 4 a ¿dónde? ¿A Q? a Q. ¿Cómo así? No, mentira, no. Acu, 4, acu. yo no veo una línea Eh, entre 4 y Q. perdón, pensé que ese punto era 4. No, no, no. Pilas, analícenlo bien. No sería, Entonces por eso le aquí, digo, por eso acabamos, sí, acabamos de decir, entonces entre A, B, entre AC y NO, ¿cuál veo primero? NO, ¿cierto? Entonces esta Entonces, porción es visible. sí, borre la de arriba, la roja de arriba. ¿Esta? Esa. Exactamente. Entonces pilas. Dije NO y AC, la visible, entonces es NO, porque es la más lejana que veo en el plano superior. Véanlo así de esa forma. Entonces, si NO es visible, entonces, pues por ende, esta parte es invisible. Porque esta porción significa que voy a ver todo este cachito. ¿Sí? Este cachito es visible en esta vista. Entonces, si este cachito es visible, entonces quiere decir que aquí para abajo esto sería invisible. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si todo esto es visible, entonces este también sería invisible. ¿Qué dicen? ¿Sí? sí, profe. ¿Qué más sería invisible e invisible? Ya dándole como De la línea MO, MO. sí, 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 borrar la parte de la línea naranja que queda, por decirlo así, dentro de la línea Esta negra. porción. Sí, 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 de la línea roja, sí. ¿Sí? ¿Algo más? Y ya, sería. ¿Qué dicen? ¿Algún punto, alguna línea más o ya todo, o ya está definido el plano? Yo creo que ya está definido, profe. Ahí ya estaría definido. Ahora hagamos un contraste. Rec. Paint. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo lo ven? Entonces, la línea de intersección, pues siempre es visible. O sea, eso sí, no lo duden. Pero si se dan cuenta, cambia. Las que son visibles en un lado, se vuelven invisibles en el otro. Venga, yo les borro esto porque de pronto se pueden confundir. Uy, la hice muy pequeña. ¿Sí la ven? Entonces, ¿sí ven la diferencia entre uno y otro? Entonces, vean, por ejemplo, esta porción aquí es invisible en ISO-E, pero en ISO-A sí es, perdón, es visible en ISO-E y es invisible en ISO-A. Pero hay porciones que siempre van a ser, independiente del método, visibles o invisibles, como esta parte, por ejemplo, aquí, ¿sí? Acá, acá. Entonces, ¿dónde hay visibilidad? Pues donde en serio hay interacción del plano. Entonces, ¿dónde hay interacción del plano? Acá, esta línea, o sea, en esta región es donde yo determino la visibilidad, lo mismo en esta región. Entonces, no sé si lo ven. Estuvo bueno el ejercicio así, hacerlo en ISO A e ISO-E, ¿no? ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes o todos me siguen? ¿Listo? Entonces, ese es el método de plano cortante para intersección de planos. ¿Listo? Ahora veamos algo que es muy importante, que es el ángulo entre dos rectas. Bueno, los ángulos. Entonces, podemos tener ángulos entre dos rectas, ¿sí? Podemos tener ángulos entre recta y plano y ángulo entre planos. Bueno,
Entonces, primero el ángulo entre dos rectas. Entonces, para hallar yo el ángulo entre dos rectas, tengo que llevar esas dos rectas a verlas en verdadera longitud. ¿Cómo hago yo para llevar dos rectas a ver? Espera que hay mucha bulla por ahí. Camión echando reversa. ¿Cómo hago yo para ver dos líneas en verdadera longitud? Pues, o cómo hago yo para conseguir eso? Pues consiguiendo un plano que contenga ambas rectas. ¿Eso es posible? Totalmente posible. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan en sus teoremas? Entonces yo a partir de dos líneas que se crucen, pilas con eso, que se crucen no, que se corten, ¿sí? Que se corten. ¿Por qué yo sé que se cortan? Lo acabamos de ver hace poco. Porque este punto común se puede proyectar y tiene un correspondiente en la vista frontal. Entonces ahí yo digo, listo, esas dos líneas se cortan. Si se cortan, puedo formar un plano con ellas. ¿Cómo formo el plano? Pues ahí ya se los están dibujando. Entonces tengo las dos líneas y lo único que hago, o sea, lo primero que garantizo o que confirmo es que se corten. ¿Listo? Una vez yo confirmo que se cortan, listo, digo, ah, bueno, entonces formemos un planito entre ellas. ¿Sí? Entonces formo el plano acá. ¿Sí? Formo un plano entre ellas. Llevo entonces las dos llevo las rectas, o bueno, el plano que formé, llevo a verlo como un perfil. ¿Cómo consigo eso? Ya se lo están mostrando ahí. Trazo una línea horizontal. Cambiémosle la intensidad, está muy delgada. Trazo una línea horizontal. Sí, una línea, perdón, hace una línea horizontal. eh, la proyecto para obtenerla en verdadera longitud. ¿Sí? Si se dan cuenta lo que hago es aquí. La proyecto, está en verdadera longitud. Trazo un plano perpendicular a esa línea en verdadera longitud y obtengo el plano de perfil. Si se dan cuenta, este plano contiene los cuatro puntos A, B, C y D, que son A, B, C y D. ¿Listo? Una vez que lo tengo de perfil, entonces pues vuelvo a hacer una vista auxiliar. En teoría, ¿aquí qué estaría haciendo? Si seguimos la teoría de los planos. No lo dibujaron, pero ¿qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Se acuerdan? En verdad, forma y tamaño. Exactamente. Estoy viendo el plano en verdadera forma y tamaño. No lo dibujaron, porque a mí que me interesa en el ejercicio son las líneas. Pero en realidad, si yo hago esto, estoy viendo ese plano en verdadera forma y tamaño. Y como estoy viendo el plano en verdadera forma y tamaño, ¿se acuerdan la teoría? Si un plano está visto en verdadera forma y tamaño, en verdadera longitud, todas sus líneas y ángulos están en verdadera longitud. Entonces quiere decir que la línea BC está en verdadera longitud, la línea AD está en verdadera longitud, la línea BD está en verdadera longitud y la línea AC está en verdadera longitud. Estos ángulos de acá son reales, ¿sí? Y si todo esto está en verdadera longitud, pues por defecto también las líneas AC y B y CD, perdón, AB y CD están en verdadera longitud. Si ambas están en verdadera longitud, entonces ambos están. Los ángulos que mido entre ellos están también en verdadera magnitud. ¿Entendido? Es como hacer una deducción de todo lo que hemos visto en estas sesiones. ¿Cierto? ¿O no cierto? Sí, señor. Listo. Recuerden que estos ángulos son ¿qué? A mí me basta con medir dos ángulos. Opuestos por el vértice. Exacto. Entonces este ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá y este ángulo que miro acá es este mismo ángulo que está acá. Y son complementarios. Entonces aquí, si yo le resto 180, obtengo este valor. Entonces con medir 1, pues ya tengo definido cuáles son todos los ángulos entre las líneas. Bueno, entonces eso es el ángulo entre dos rectas. Ahora el Eh, siguiente es, perdón, ¿No bastaría solo con tener una en verdadera longitud? no. ¿O ¿Por qué? debe tener? Debe estar ambas en verdadera longitud. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ustedes me dirán, listo, pero ¿por qué cuando usted nos dijo que con los 90 grados sí garantizaba con tener una? ¿Se acuerdan que yo les dije, para garantizar que dos líneas son ortogonales, una de ellas tiene que estar en verdadera longitud? Porque aquí las dos tienen que estar en verdadera longitud. Que es para medir ángulos en las mismas distancias, ¿no? Y el ángulo se puede ver más pequeño, más grande, dependiendo de la perspectiva. Sí, eso es cierto, pero ¿por qué? La pregunta es de pronto, ¿por qué para cuando voy a medir 90 grados, sí me basta con que una esté en verdadera longitud y ahorita sí tengo que garantizar que ambas estén en verdadera longitud? Porque uno asegura paralelismo, ¿no? O sea, a 90 grados. Que no esté en verdadera longitud para que sea una paralela a la otra, ¿no? No, no necesariamente. La respuesta es ¿por qué? Porque yo estoy partiendo de la premisa de que las dos líneas están contenidas en el mismo plano. ¿Sí? Y las líneas ortogonales no están en el mismo plano. ¿O sí? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Cuando dos líneas son ortogonales, ¿pertenecen al mismo plano? No, son planos ortogonales. Entonces, con que yo garantice que una esté en verdadera longitud, ya estoy asegurando que estoy viendo la ortogonalidad entre ellas. En cambio acá, como las dos pertenecen al mismo plano, ¿sí? No puedo partir de la premisa de que solo con una. Además sale por deducción. Si están ambas en el mismo plano, ¿cierto? Y una está en verdadera longitud, pues necesariamente la otra está en verdadera longitud, porque son líneas que están en el mismo plano. ¿Listo? Entonces, más que un requisito es una deducción. ¿Listo? Fue Maldonado el que preguntó, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. ¿Entendido? Entonces, más que un requisito es una deducción. ¿Por qué? Porque yo estoy sacándolo desde la premisa de formar un plano entre ellas. Ahora aquí el ángulo entre dos planos. Entonces puede suceder dos casos. Como lo vimos acá, cuando yo intersecto dos planos, ¿qué obtengo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Una línea de intercepción. Una línea de intersección, exacto. Entonces, para hallar el ángulo, esto es lo que llaman el ángulo entre dos planos, es lo que llaman el ángulo diedro, ¿sí? Que por ahí ustedes lo tienen que usar en su proyecto, por eso se los explico. Entonces, se presentan dos casos. Cuando conozco la intersección, o sea, cuando conozco la línea de intersección y cuando no la conozco. Entonces, cuando conozco la línea de intersección es muy fácil. ¿Por qué? Porque tengo que llevar la línea de intersección a verse como un punto. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo el plano OPQ que se intersecta con el plano PQR. ¿Sí? La línea de intersección, entonces, ¿cuál es? PQ. Veamos aquí, voy a resaltarle la línea de intersección para que la distingan. ¿Sí? Entonces son dos planos que parece como una mariposa. O sea, este plano es gigante, en realidad es grande, según lo que acabamos de ver. ¿Sí? Recuerden que los planos son infinitos. Pero me interesa su línea de intersección. Entonces la línea de intersección es la PQ, y este es el plano OPQ, y este es el plano PQR con la línea acá. Entonces, ¿qué hago? Llevo el plano a verlo como un punto. ¿Cómo lo llevo como un punto? Entonces lo tengo acá, entonces obtengo una vista auxiliar tomando terceras distancias, ¿cierto? Aquí tomo la tercera, esta distancia es la misma que está por acá. La veo como, veo la intersección, o sea, la línea PQ, la veo en verdadera longitud. Si yo hago una vista auxiliar de esa línea en verdadera longitud, ¿qué pasa? Si es perpendicular, la veo como un punto. ¿Sí? Y cuando veo la línea la línea de intersección como un punto, entonces ese es el ángulo que estoy midiendo entre los planos. Ese es el ángulo que se conoce como el ángulo diedro. Bueno, ¿entendido? Sí, señor. Fácil, ¿no? Ahora, eso es cuando conozco la línea de intersección. Pero pues no necesariamente para hallar el ángulo diedro entre dos planos tengo que necesariamente hallar la línea de intersección. Puede suceder casos como este, donde me dan dos planos, tengo un tejado, por ejemplo, llevándolo al caso práctico de ustedes,
Bueno, la ventaja es que ustedes en el tejado sí conocen la línea de intersección, pero si no la conocieran, ¿sí? Pueden hallar el ángulo del ángulo diedro o el ángulo entre los planos sin hallar la línea de intersección. ¿Cómo se hace? Entonces tengo estos dos planos. Hagámosle lineecitas, subrayémoslos con colores para que los distingan. Entonces, si se dan cuenta, yo no voy a hallar la línea de intersección entre ellos. MNO es el rojo. MNO, MNO, acá, por acá. Este tiene un pasito adicional, pero en realidad también es muy fácil. Si se dan cuenta, necesita de 3 vistas auxiliares. El anterior, ¿cuántas necesitaba? Cuando conozco la línea de intersección, ¿cuántos necesita? 2. 2. Para verla en verdadera longitud y para verla como un punto. Entonces, listo, tengo ese plano, tengo esos dos planos, me dicen, haya el ángulo dividido entre esos planos. Pero pues no pierda el tiempo, no haya la línea de intersección. Entonces, ¿qué hago? Primero llevo un plano a verlo como perfil. Entonces, aquí escogieron el plano MNO a verlo como un perfil. Entonces, trazaron una línea de nivel. ¿Sí? Por acá. Con esa línea, cuando la proyectan, está por aquí. Entonces, tengo la línea en verdadera longitud. ¿Sí? Cuando la tengo en verdadera longitud, entonces hago una vista auxiliar y automáticamente entonces el plano MNO lo veo como un perfil. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Y pues el plano ABC está proyectado normalito, no está ni en verdadera longitud, nada, es una simple proyección auxiliar de esos planos. Pero aquí tengo que hacer un paso adicional. Ya tengo el plano visto como perfil. Para ver ambos como perfil, entonces tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer un plano, una línea horizontal paralela al plano. Perdón, no es horizontal. Es una línea paralela al plano de perfil. Contenida obviamente en el plano. Entonces trazo una línea C que corta a B, al plano en la línea AB. ¿Cuál es el requisito de esa línea? Que sea paralelo al plano de perfil MNO. Bueno, por consiguiente, pues voy a tener acá, cuando haga la siguiente vista auxiliar, tomando terceras distancias, entonces resulta que pues tengo el plano ABC, esa línea está en verdadera longitud. ¿Por qué? Porque está paralela a la línea de proyección, ¿sí? O sea, eso siempre se cumple, eso no cambia y nunca va a cambiar en la historia, ¿sí? Tengo el plano por aquí ABC. No dibujaron el plano MNO, pero se sabe que ese plano MNO está en verdadera magnitud. ¿Por qué está en verdadera magnitud? Porque es paralelo al plano de proyección. Exacto, porque es paralelo al plano de proyección. Entonces, el, digamos que está por acá. Y bueno, digamos que tiene esta forma. No importa. Por algo no lo dibujan. ¿Cuál es lo que qué es lo que me interesa aquí? Ver esta línea que acabo de dibujar acá, verla en verdadera longitud, que es lo que estoy consiguiendo. Lo estoy viendo en verdadera longitud. Y pues vuelvo a hacer un plano horizontal, un plano perpendicular a esta vista en verdadera longitud. Y pues por ende, muchachos, voy a ver el plano MNO, lo vuelvo a ver de perfil. ¿Por qué lo vuelvo a ver de perfil? ¿Por qué vuelvo a ver el plano MNO? Bueno, el plano ABC lo veo de perfil. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una línea en verdadera longitud contenida en el plano. Si yo hago una línea perpendicular a esa línea, pues obtengo el plano en
lo veo de perfil. Pero ¿por qué vuelvo a ver el plano MNO de perfil? O sea, si se dan cuenta, lo veo perfil, verdadera magnitud, perfil. ¿Por qué? La tercera distancia. Exacto. Y pues porque eso es lo que manda la regla. Si yo parto de una vista de perfil y hago una vista auxiliar de un plano de perfil, obtengo el plano en verdadera magnitud. Y si vuelvo a hacerle una vista auxiliar, lo vuelvo a ver de perfil. ¿Por qué? Porque pues en la tercera vista está visto como un perfil. Además que, digamos, la línea, o sea, no sé si es por cómo se ve, pero digamos la línea, por ejemplo, la línea MO, ahí está paralela al, como a la vista de proyección, entonces ahí se ve en verdadera magnitud. Y luego esa misma línea MO vuelve a estar paralela a la vista de proyección, entonces como que se está alternando entre Exacto. verdadera magnitud O sea, es y de como que field. si yo me fuera, o sea, si yo hago de aquí para allá, verdadera magnitud, y de aquí para allá, pues verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque siempre las líneas de referencia están paralelas al plano de perfil. Si se hubiera devuelto así, pues. Exacto, es como si me hubiese devuelto, por así decirlo. Entonces, eso siempre les va a suceder a ustedes. Si ustedes hacen una vista auxiliar de una vista en verdadera magnitud, vuelven a obtener la vista de perfil. ¿Listo? Y pues ya tengo los dos planos vistos como un perfil, entonces ya puedo hallar entre ellos su ángulo de diedro. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, no es necesario conocer la línea de intersección. Con que ustedes hagan dos o tres vistas auxiliares, ya consiguen descifrar el ángulo de diedro. ¿Listo, muchachos? Listo. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Limpiamos por aquí esa pantalla. Entonces, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Todo bien? Como les digo, no hay tarea de esto. La tarea es que lo apliquen en su proyecto. Lo tienen que aplicar. De todas formas, les recomiendo que hagan ejercicios, ¿sí? Sobre todo en la parte de visibilidad. O sea, lo anterior es más de lo mismo, es más de ver estas verdaderas longitudes, todo el asunto. Es más de verdadera longitud. Entonces, si quieren, consíganse ejemplos de internet, así como este, ya resueltos y en Paint, pues, para que no se pongan a hacer toda la plancha. Y en Paint empiecen así como lo hicimos acá, a borrar las líneas y ver en los ambos sistemas cómo cambia uno y el otro. ¿Listo? Yo por aquí tengo un ejemplo para que vean, aunque ya lo hicimos, de cómo cambia el mismo elemento si se ve en ISO A o en ISO B. ¿Listo? Entonces vean, este es el elemento. Se están cruzando esos dos planos, ¿sí? No sé si los ven. Entonces es un plano triangular y uno rectangular, ¿sí? Y lo estoy viendo en ISO A y en ISO B. Entonces aquí en ISO E tengo la vista frontal y tengo la vista superior. Y en ISO A igual. Es el mismo elemento. Fíjense por favor en la línea de intersección. ¿Es la misma o no es la misma? La línea de intersección es exactamente la misma. Pero si se dan cuenta, el elemento cambia. O sea, yo partí de las vistas frontal y superior y construí en el espacio. Yo el ejercicio lo hice fue igual que lo hicimos acá. Vistas auxiliares no, vistas frontales superiores. Y por punto XY obtuve cómo sería esa intersección en el espacio, tanto en ISO A como en ISO B. Entonces, si por ejemplo quisiéramos, para que lo veamos bien, ¿listo? Entonces ahí sí se ve mejor en el espacio. ¿Sí lo ven?
Muy diferente a como se ve en ISOA. ¿Listo? A como se ve en el espacio. Entonces, si quiere, hagamos aquí una vista así. Y una vista aquí así. Entonces, si ven cómo cambia. Vean que aquí en este caso, ¿qué vendría siendo lo visible? Aquí así, ¿cierto? Como que esta punta del triángulo sobresale, diferente a ISOE. Que la punta está por detrás del plano rectangular. El plano rectangular va primero. ¿Sí? Que es muy parecido al ejercicio que hicimos aquí en Paint. Entre ISOA y ISOE, ¿qué pasa? Pues se intercambia el orden. Pero la línea de intersección siempre es la misma. Siempre es la misma. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, si no hay preguntas adicionales, entonces nos veríamos. ¿Cuándo fue que dijimos? ¿Dentro de 8 días? Dentro de 8 días, sí. Para la. Vemos desarrollos. Y pues ahí tienen bastante trabajo por hacer. Entonces, que tengan buen fin de semana. Yo por aquí dejo de compartir. Que tengan buen fin de semana y nos vemos. Me escriben cualquier cosa, ¿listo? Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Juiciosos. Gracias, Profe, profesor. gracias. Semana. Gracias.